Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy tenemos una bomba, una verdadera bomba. El título no miente, Engin Akyurek revela algo inesperado sobre Tuba Büyüküstün. Y les aseguro que esto es algo que no se pueden perder. Prepárense para descubrir un detalle que seguro les va a sorprender y que, si son fans de estas dos mega estrellas turcas, les va a encantar. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para sumergirse en este chismecito sabroso. Pero antes de empezar con la chicha, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que vienen muchas más sorpresas sobre sus celebridades favoritas. La comunidad crece y yo quiero que sean parte de ella. Ahora sí, vamos al grano. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan en el mundo de las series turcas y que han cautivado a millones de corazones alrededor del mundo. Ambos con carreras brillantes, con una química en pantalla que es simplemente magnífica y por supuesto con una legión de fans que los siguen incondicionalmente. ¿Y qué es lo que Engin ha revelado? ¿Qué secreto ha salido a la luz? ¿Qué es eso inesperado que nos tiene aquí reunidos? Bueno, la verdad es que no se trata de un escándalo, ni de una traición, ni de algo negativo. Al contrario. Es algo que demuestra la gran admiración y respeto que se tienen ambos actores y que, de alguna manera, fortalece aún más el lazo que los une. Es una historia que nos habla de la lealtad, de la amistad y del apoyo incondicional entre dos estrellas que han sabido brillar juntas, tanto en la ficción como en la vida real. Para entender bien este secreto, tenemos que remontarnos al rodaje de la serie Kara para Aşk. Esta serie, donde Engin y Tuba fueron los protagonistas, fue un éxito rotundo y catapultó aún más sus carreras. La química que se generó entre ellos en la pantalla fue tan potente que muchos fans soñaban con que traspasara la ficción. La historia de amor entre Ömer y Elif, los personajes interpretados por Engin y Tuba, respectivamente, tocó la fibra sensible de la audiencia, quienes se enamoraron de su historia, de sus miradas cómplices, de sus gestos de cariño y de la forma en que se complementaban. La serie no solo destacó por su trama intrigante y llena de giros inesperados, sino también por la palpable conexión entre sus protagonistas. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importaba era la profesionalidad y el compromiso de ambos con su trabajo. Ambos actores demostraron ser grandes profesionales, dedicados y comprometidos con su labor. Se esforzaron por dar lo mejor de sí mismos en cada escena, por transmitir las emociones de sus personajes y por conectar con el público. Trabajaron duro para crear una historia creíble y emocionante, y el éxito de la serie fue el resultado de su dedicación y esfuerzo conjunto. Y es aquí donde entra la revelación de Engin. Resulta que durante el rodaje de Kara para Aşk, Engin Akyurek tuvo un gesto muy especial hacia Tuba Büyüküstün, un gesto que no solo habla de su profesionalismo, sino también de la consideración que le tenía como colega y como persona. ¿Y qué fue? Pues verán. Resulta que Engin, siendo el protagonista masculino, tuvo una serie de propuestas de trabajo después del éxito de Kara para Aşk. Ofertas tentadoras con proyectos muy interesantes y por supuesto con buenos contratos. La fama y el éxito de la serie abrieron muchas puertas a Engin, quien se convirtió en uno de los actores más cotizados del momento. Los productores y directores querían contar con él en sus próximos proyectos, y las ofertas no se hicieron esperar. Pero, ¿qué hizo Engin? En lugar de aceptar de inmediato, de lanzarse a la siguiente aventura profesional, esperó. Esperó para que Tuba también tuviera la oportunidad de elegir. Sí. Leyeron bien. Engin Akyurek esperó para que Tuba Büyüküstün pudiera tener las mismas oportunidades, para que pudiera evaluar las propuestas que le llegaban a ella y, juntos, tomar una decisión sobre el futuro de sus carreras. Es importante comprender el contexto. Después del éxito arrollador de Kara para Aşk, tanto Engin como Tuba se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía. La presión era alta, las expectativas del público eran enormes y las decisiones profesionales que tomaran en ese momento podían marcar un antes y un después en sus carreras. Ambos actores sabían que tenían que elegir bien sus próximos proyectos, que debían asegurarse de que fueran interesantes, desafiantes y que les permitieran seguir creciendo como profesionales. ¿Por qué hizo esto Engin? Según fuentes cercanas a la producción, Engin estaba muy preocupado por el bienestar de Tuba.
Sabía lo importante que era para ella elegir bien sus próximos proyectos, sabía la presión UE sentía después del éxito de la serie y por lo tanto quiso darle su apoyo incondicional. Quiso ser un buen compañero, un buen amigo, un buen colega, y esperó pacientemente a que Tuba también tomara su camino. Eun-jin conocía la dedicación de Tuba y sabía que ella se tomaba muy en serio su trabajo. Sabía que ella era una actriz que se preocupaba por cada detalle, que se involucraba en la construcción de su personaje y que siempre buscaba la excelencia. Por eso quiso asegurarse de que Tuba tuviera la oportunidad de elegir el proyecto que mejor se adaptara a sus expectativas y a sus aspiraciones. Este gesto, aunque no se hizo público en su momento, dice mucho sobre la clase de persona que es Eun-jin Akyurek. Demuestra su humildad, su generosidad y, sobre todo, su respeto por sus compañeros. Es algo que, a mi parecer, debería ser aplaudido y reconocido. No es común encontrar este tipo de gestos en el competitivo mundo del espectáculo, donde a menudo el ego y la ambición pueden nublar la razón. En un mundo donde la competencia y el éxito individual suelen ser la norma, la actitud de Eun-jin es un soplo de aire fresco. Nos muestra que es posible triunfar sin pisotear a los demás, que es posible compartir el éxito y que la amistad y el compañerismo pueden ser más importantes que la ambición desmedida. Y por supuesto, Tuba Büyüküstün también valoró mucho este gesto. Supo apreciar la lealtad y el apoyo de Eun-jin, y eso, sin duda, fortaleció aún más su amistad. Tuba entendió el gesto de Eun-jin como una muestra de respeto y de cariño, como una señal de que él la valoraba como persona y como profesional. Esta demostración de apoyo mutuo cimentó una relación de amistad que perdura hasta el día de hoy. Hoy en día, ambos siguen siendo grandes amigos y se profesan un gran cariño y admiración mutua. Se apoyan en sus proyectos profesionales, se felicitan por sus logros y se mantienen en contacto, compartiendo los momentos importantes de sus vidas. Su amistad es un ejemplo de cómo se puede mantener una relación sana y duradera en el mundo del espectáculo, donde las rivalidades y los egos suelen ser la norma. Pero, ¿cómo llegó esta información a nosotros? Pues bien, fuentes cercanas a la producción de Kara Para Aşk han revelado esta historia a algunos medios de comunicación turcos, y la noticia se ha extendido como la pólvora. No es algo que Eun-jin o Tuba hayan confirmado públicamente, pero las fuentes son muy confiables y, conociendo la personalidad de ambos, no dudamos que sea verdad. Las fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato, revelaron que el gesto de Eun-jin fue muy valorado por todo el equipo de producción. Todos quedaron impresionados por su humildad y por su preocupación por Tuba. El equipo de Kara Para Aşk se convirtió en una gran familia, y el gesto de Eun-jin fue un ejemplo de los valores que se promovían en el set: el respeto, la colaboración y el apoyo mutuo. Y aquí llegamos a lo inesperado, a la bomba que les tenía preparada. ¿Por qué es esto algo inesperado? Porque aunque todos sabíamos de la buena relación entre Eun-jin y Tuba, no sabíamos la magnitud de su apoyo mutuo. No sabíamos que Eun-jin había ido tan lejos por ella. Y eso, amigos, es algo que realmente nos sorprende y nos encanta. El gesto de Eun-jin nos demuestra que, más allá de la fama y el éxito, lo más importante son los valores humanos. Nos muestra que la amistad, la lealtad y el respeto pueden ser más valiosos que cualquier logro profesional. Es una historia que nos inspira y que nos hace creer en la bondad y en la generosidad de las personas. Además, este gesto es una muestra más de la buena química que hubo entre ellos en la serie. La pantalla, al final, refleja lo que sucede en la vida real. La complicidad, el respeto, la admiración, son ingredientes esenciales para que una pareja televisiva funcione, y en el caso de Eun-jin y Tuba, esos ingredientes estuvieron presentes desde el primer momento. La conexión entre ellos fue tan fuerte que se transmitió a la audiencia, quienes se enamoraron de su historia y de la forma en que se relacionaban. En resumen, la revelación inesperada sobre Eun-jin Akyurek y Tuba Büyüküstün es el gesto de Eun-jin de esperar por Tuba para tomar decisiones profesionales después del éxito de Kara Para Aşk. Un gesto de apoyo, de amistad y de respeto que demuestra la gran calidad humana de Eun-jin y que fortalece aún más la admiración que sentimos por esta pareja. Es una historia que nos emociona y que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, también existen las historias de amistad verdadera y de apoyo incondicional. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, existen personas con valores, con sentimientos y con una gran capacidad de empatía. Es una historia que nos hace ver a Eun-jin y a Tuba con otros ojos, que nos hace admirarlos aún más y que nos impulsa a celebrar su amistad y su profesionalismo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta revelación, que les haya
parecido interesante y que hayan disfrutado tanto como yo investigando y compartiendo esta información. Me emociona mucho poder compartir con ustedes este tipo de historias, que nos muestran el lado humano de las celebridades y que nos permiten conocerlos un poco más. Quiero agradecerles enormemente por ver el vídeo hasta el final. Ustedes son lo más importante de este canal, y sin su apoyo, nada de esto sería posible. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir adelante y a traerles más contenido interesante y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Ya conocían esta historia? ¿Qué piensan de Engin y de Tuba? ¿Cuál es su escena favorita de Cara para Ask? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y saber cómo perciben ustedes la relación entre Engin y Tuba. ¿Creen que este gesto de Engin es algo que se debería valorar más en el mundo del espectáculo? ¿Cómo creen que este tipo de acciones impactan en la percepción que tenemos de los actores? ¿Qué otros gestos de este tipo conocen que hayan marcado la diferencia en la industria del entretenimiento? Compartan sus pensamientos, ideas y anécdotas, la conversación es la clave. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que les seguiré trayendo más sorpresas, más noticias y más contenido interesante sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.